Buenos días a todos, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Angie Lagos, soy la gerente de producto de Faray para Colombia y Centroamérica y Caribe. Muchas gracias inicialmente por su asistencia, por la puntualidad. Esperamos que este webinar sea de su agrado y que conozcan cómo Faray y Microsoft trabajan juntos para lograr mejores resultados de seguridad. En esta oportunidad nos va a acompañar Stephen Fallas, quien es nuestro arquitecto de ciberseguridad directamente de fábrica. Entonces, esperamos que sea de su apoyo, que les ayude a verificar esta herramienta, que les ayude a verificar esta marca y pues pueden contar con nosotros, con todos los gerentes de producto de cada país y cuentan con alguna inquietud. Recuerden que en la parte derecha de nuestro aplicativo tenemos todo el tema de chat, de preguntas, por si de pronto tienen alguna inquietud, pues ahí las pueden estar escribiendo y nosotros estaremos atentos para darles respuesta. Entonces, no siendo más, nuevamente bienvenidos. Muchas gracias por su asistencia y empezamos, Stephen. Listo, gracias. Bueno, buenos días a todos y de nuevo, mi nombre es Stephen y soy parte del grupo de arquitectura global de Faray. Y de nuevo, pues agradecerles por atender esta sesión y por supuesto como parte de todo este proceso de actualización que estamos realizando hacia nuestros principales canales en Latinoamérica, pues la idea es compartir un poco pues lo que estamos hoy día trabajando y haciendo en conjunto con Microsoft, ¿no? Por favor, como bien se mencionaba, cualquier pregunta la pueden ir digital, ¿cómo se llama? Escribiendo dentro del espacio del chat y con mucho gusto, pues al final vamos respondiendo los temas, ¿no? Básicamente, para esta sesión lo que tenemos es una agenda que nos vamos a enfocar en varios aspectos, ¿no? Obviamente la relación de colaboración que tenemos entre Microsoft y Faray, tratar de dar una mirada hacia la propuesta que tenemos y pues algunos próximos pasos importantes, ¿no? Que puedan ir trabajando, ¿no? Sin más preámbulo, es importante pues entender dónde estamos, ¿no? O sea, por supuesto el delito cibernético, perdón, siempre pues nunca ha sido tan frecuente como lo que hemos estado, como lo que hemos estado mirando, ¿no? Obviamente en la actualidad hay diferentes elementos que hoy día se están considerando como parte del proceso, ¿no? Incluso hay tres razones importantes que nosotros estamos entendiendo por la cual todo este proceso o por qué las reglas han estado cambiando, ¿no? El primero tiene que ver con el tema de la cooperación, me refiero más hacia orientado al tema de regulaciones, temas de legislaciones, ¿no? Donde de repente los atacantes se están dando cuenta que pueden cometer ciertas situaciones o ciertos elementos. Permítame un segundo nada más para cerrar esto y que ahora sí. Ciertas situaciones y ciertos elementos que al final pues los favorecen, ¿no? Otro de los aspectos interesantes es, vamos a ver, no hay reglas. O sea, todas las tácticas, las técnicas que de repente este tipo de adversarios utiliza, pues las organizaciones en algunos de los casos pues no pueden responder de la forma más adecuada, ¿no? Y, y por último, el tema de las criptomonedas, ¿no? Esto va en aumento, hace que sea bien difícil poder monitorear las actividades financieras ilegales y poder rastrear, pues, a los beneficiarios, ¿no? En este contexto. Ahora, ¿cuál es el principal problema? No es que solo que los incidentes sean costosos, ¿no? De hecho, como dato importante, en promedio el costo de un registro sustraído puede ser de $150. Cuando yo hablo de un registro puede ser un número de tarjeta de crédito, información personal, etc. Aunque esto debería ser suficiente para poder
realmente destinar y poder crear estructuras de ciberseguridad. Pero lo que vemos en el caso de los incidentes que, digamos que diría yo que afectan a las organizaciones, es que la brecha, ¿verdad? La brecha de este tipo de situaciones, pues obviamente está en crecimiento, ¿no? Por supuesto, el año pasado fue un año bien atípico. Hubo muchas situaciones que afectaron e incluso nos están dando un norte de cómo va a ir creciendo todo este tema, ¿no? Incluso en algunos casos hay organizaciones que o que se vieron afectadas por su reputación y en algunos casos hasta perdieron hasta un 3, un 7% de su precio de las acciones debido a una brecha, ¿no? Ahora, lo importante aquí es tratar de cómo enfrentar, obviamente, esa situación y cómo transmitir al, a las juntas o al C-Level o ¿cómo se llama? A los dueños de las organizaciones, pues lo importante que es seguir creciendo, pero en términos más seguros, ¿no? Y poder realmente concentrarse en elementos claves. Ahora, ¿dónde entra, dónde entra todo este tema, ¿no? Y podría decir yo nuestra razón de ser. Realmente nosotros nos hemos convertido en un aliado de negocio. Nuestro objetivo es poder proteger y defender, obviamente, contra todos estos ataques, amenazas, ¿verdad? Tratando de utilizar nuestra experiencia, ¿no? Poner a disposición todos los procesos de investigación que nosotros hacemos, los diferentes ejercicios que nosotros hacemos, el conocimiento que tenemos de poder aprender cuáles son las técnicas, cuáles son las tácticas que los diferentes atacantes están utilizando o diferentes adversarios. Y esto nos diferencia y nos permite, pues, tratar de ser ese asesor desde el punto de vista de seguridad y que esto, pues, nos pueda permitir aprovechar esa experiencia, esa inteligencia y poder, obviamente, pues, brindar sugerencias, consejos sobre cómo optimizar, racionalizar los diferentes programas de seguridad, ¿no? Ahora, si vemos al tomar este contexto como base, también nos ayuda un poco a comprender cuál es el panorama que hoy día pues Microsoft tiene, ¿no? O sea, por ejemplo, cada mes los servicios de correo electrónico como Outlook.com, Outlook 365 analizan más de 4.000 millones de correos electrónicos, ¿no? Cada mes, por ejemplo, Windows Defender analiza 1.200 millones de dispositivos, ¿no? Y esto ofrece pues una gran cantidad diría yo, de señales sobre lo que está sucediendo a través de los diferentes vectores, dónde están los ataques, cómo se ven. Incluso, por ejemplo, Microsoft opera más de 200 servicios comerciales de consumo en la nube a nivel global, ¿no? Llámese Outlook.com, llámese Xbox Live, Office 365, Azure, etcétera, ¿no? Eh, incluso continuando un poco con este perfilamiento, por llamarlo de alguna forma, pues más de 750 millones de cuentas de usuario de Azure son los que brindan una gran comprensión sobre el tipo de autenticación que se está utilizando, ¿no? Por ejemplo, Bing escanea alrededor de 18.000 millones de páginas de web cada mes, lo que brinda pues un mejor entendimiento de lo que la gente está haciendo con las tecnologías, la secuencia de comandos, las diferentes campañas, cómo obviamente los atacantes tratan de utilizar todos estos elementos o todos estos servicios para poder comprometer pues todas las diferentes operaciones de los clientes que utilizan todos estos elementos, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre cuando tenemos estos dos panoramas, estos dos servicios, vamos a ver, o estos dos aspectos importantes donde podamos unificarlos y crear una colaboración que permita
poder incorporar diferentes elementos, ¿no? Hoy día esta relación pues está dando frutos importantes. Hemos estado pues obviamente muy de cerca con diferentes elementos, con diferentes actividades, ¿no? Y la idea era un poco pues ir explicando cómo es que hoy día estamos trabajando, ¿no? Obviamente tenemos o somos miembros de todo lo que es la Asociación de Seguridad Inteligente de Microsoft, todo lo que se conoce como MISA. Recuerde que MISA es un ecosistema que permite pues integrar capacidades para poder defenderse contra amenazas, comprender los elementos claves que las diferentes organizaciones están requiriendo en términos de innovación, pero por supuesto a través de un entorno pues más seguro, ¿no? Por supuesto también hemos agregado en el marketplace, ¿verdad? Algunos de los servicios importantes, principalmente tres, orientado al tema de análisis de la seguridad en plataformas como Azure, plataformas como Office 365, incluso procesos de colaboración para temas de respuesta a incidente. Por supuesto, también somos miembros del programa de MAP, ¿verdad? Donde brindamos acceso pues temprano a información sobre vulnerabilidades y obviamente las implicaciones que esto puede llegar a generar hacia los clientes, ¿no? Y esto es y esto que les voy a comentar va a ser un elemento bien importante. Hoy día estamos trabajando en una hoja de ruta en conjunto, donde esperamos pues ya canalizarlo en los próximos meses, donde básicamente vamos a estar incorporando un programa para colaborar a través de nuestro servicio de Managed Defense utilizando Windows Defender, ¿no? Básicamente la idea es poder gestionar y administrar la detección y la respuesta a través de esta plataforma de Microsoft. Entonces esto va a ser uno de los elementos bien importantes, bien interesantes que nos va a permitir, pues obviamente, tener a disposición de nuestros clientes, pues diferentes modelos de consumo buscando una mejor detección y buscando una mejor gestión de incidencias que se puedan estar generando, ¿no? Ahora, ¿por dónde iniciar? Vamos a ver, nosotros, hay cuatro preguntas claves, ¿no? Si nosotros tratamos de comprender, ¿verdad? En un momento dado, los equipos de seguridad necesitan, pues, tener respuestas de estas principales cuatro preguntas, ¿no? O sea, si estoy protegido, si es suficiente lo que tengo ante una amenaza reciente, tengo algo pendiente que yo deba abordar, tengo alguna brecha, sé con certeza que no me ha afectado un incidente que aparece hoy día en los titulares, cómo yo estoy respondiendo en una situación. Entonces hay una serie de elementos importantes que nos permiten poder canalizar y entender hacia dónde vamos para poder realmente entender cómo ir consumiendo todo este proceso de colaboración, ¿no? Y vamos a ir viéndolos uno por uno, ¿no? El primero que con el cual vamos a hablar es el tema de respuesta a incidentes, ¿no? Eh, Mandiant es ampliamente conocido como líder en todo el tema de inteligencia de amenazas, ¿no? Y servicios de respuesta a incidentes. Y con toda esta incorporación hacia MISA, pues esto nos permite poder ayudar a las organizaciones a superar ataques cada vez más sofisticados, ¿no? Nosotros comprendemos dentro de FireEye que la respuesta integral a incidentes y brechas se extiende más allá de una investigación técnica, ¿no? O sea, la contención, la recuperación, o sea, hay muchos elementos que hay que tomar en consideración. Por lo tanto, pues ayudamos con la comunicación ejecutiva, gestión de crisis, algunas consideraciones legales o reglamentarias o incluso relaciones públicas, si esto llegase a aplicar. La gestión de crisis es fundamental, ¿verdad? Para poder controlar los daños a la reputación y las responsabilidades que esto puede llegar a tener. Entonces, en este contexto, ¿qué estamos
perdón, ¿qué estamos cubriendo? Por ejemplo, robos de propiedad intelectual, robos de secretos comerciales o información sensible, delitos financieros. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, robo de datos de tarjeta de crédito, transferencias ilícitas, extorsión, ransomware, por ejemplo, información sobre identificación personal, o sea, donde se está exponiendo la información de clientes del cliente, ¿no? Información de salud, entendiendo que obviamente este proceso puede aplicar a cualquier industria, ¿verdad? La exposición de, por ejemplo, los registros médicos, que es algo tan delicado. Por supuesto, amenazas internas, alguna actividad impropia o alguna situación realizada por algún empleado, un proveedor u otra persona interna. Por supuesto, los ataques destructivos, ataques que obviamente van a causar la afectación de la continuidad de negocios de una organización y que en algunos casos, pues, haya un impacto en la reactivación de los servicios o en algunos casos si fuese que algunos de los sistemas no se puedan recuperar, ¿no? El otro elemento tiene que ver con la evaluación de seguridad sobre Microsoft 365, ¿no? Esto se concibió, se desarrolló en base a una amplia experiencia que nosotros tuvimos con respecto a respuesta a incidentes que lograron comprometer plataformas de diferentes organizaciones. Incluso aquí les voy a compartir un dato estadístico. Por ejemplo, nosotros el 2020 fue el año que más ejercicios de respuesta a incidentes hicimos. Logramos canalizar más de 200,000 horas realizando este tipo de actividades, ¿no? Y por supuesto, pues al revisar y tratar de entender cómo mitigar de una forma más proactiva configuraciones erróneas, debilidades en los procesos, métodos de explotación que estaban utilizando pues los diferentes adversarios, por supuesto, pues cómo las organizaciones podrían reducir ese riesgo en general, ¿no? Y poder mejorar esa protección y visibilidad, ¿no? Entonces, en este contexto, obviamente, el alcance de este servicio lo que nos permite es poder enfocarnos en arquitecturas de seguridad, el tema del hardening, por ejemplo, gestiones de identidad, accesos, visibilidad, cómo se está protegiendo los datos, cómo se está preparando para el tema de recuperación de desastre, detección de respuesta a amenazas. Básicamente este enfoque digo yo, digamos que estos son datos aproximados, ¿no? Pero generalmente un enfoque de este tipo puede llegar a tomar hasta 3 semanas, ¿no? Donde podamos lograr mapear todos aquellos servicios o elementos que están dentro de esta plataforma y que puedan y tratar de determinar cómo es que funciona cada uno de los elementos desde una perspectiva de seguridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que tengan una idea, en la primera semana, pues obviamente hacemos una revisión de la documentación, talleres remotos, revisiones de las estrategias, diseños, documentación de la arquitectura, estándares de registros, configuraciones, dispositivos, ya sea si hay integración de dispositivos móviles, accesos a las diferentes plataformas, etcétera, etcétera, ¿no? Y posteriormente, ya la semana 2 y 3, pues una vez recolectado todo eso, pues empezamos a hacer una revisión exhaustiva de todas las configuraciones, cómo optimizar de acuerdo a las pautas de protección, cómo preparar, obviamente, el proceso documental para que las recomendaciones, las sugerencias técnicas, las prácticas que puedan fortalecer toda esta plataforma y así tener un mejor nivel de visibilidad, detección y que pueda reducir obviamente el riesgo ante un compromiso que pueda estar expuesto a esta plataforma en particular, ¿no? El tercer elemento tiene que ver con la evaluación de seguridad para todo lo que tiene que ver con Azure, ¿no? O sea, aquí nos permite comprender cuáles son las amenazas típicas de este tipo de ecosistemas, los controles que debería tener el entorno,
que hay que fortalecer cuando, cuando este entorno tenga amenazas totalmente dirigidas, que es una característica importante, las capacidades de poder detectar e investigar y poder responder ante actividades a través de los diferentes fases del ciclo de vida de un ataque, ¿no? Ahora, esta evaluación pues incluye elementos como gobernanza, riesgo, cumplimiento, la arquitectura, gestión de identidades, protección de datos, detección y respuesta de amenazas, ¿no? Igual que el anterior, básicamente el enfoque de este tipo de servicios puede tomar 4 semanas aproximadamente, ¿verdad? Donde volvemos un poco a la semana 1, donde pues hacemos unas revisiones, recolectamos datos, entendemos cómo está estructurado los diferentes elementos de políticas, estándares de administraciones, registros, cómo se hace el acceso de forma remota. Ya para la semana 2 empezamos una revisión para explorar el entorno, los modelos de seguridad actuales que están implementados, controles sobre ciertas y mapearlos hacia ciertas necesidades. Y ya a partir de la semana 3 a la 4, pues ya se viene todo lo que es el proceso de las revisiones para poder identificar todos estos elementos y poder detallar esas sugerencias técnicas o prácticas para fortalecer todo el entorno de la nube y poder obviamente tener una mayor visibilidad, detección y así reducir pues el riesgo de algún compromiso en particular, ¿no? El otro tema, y como les comentaba, ¿no? O sea, esto va a ser uno de los, digamos, podría decirse uno de los elementos más importantes de toda esta colaboración, ¿no? Que es el tema de poder integrarnos y colaborar en los procesos de detección y respuesta, ¿no? Hoy día nosotros tenemos pues una plataforma a través de un servicio donde pues Managed Defense lo que busca es capturar atacantes, obviamente utilizando el apoyo de todo nuestro expertise, de toda nuestra división de investigaciones, consultores, analistas, ¿verdad? Y la idea es como les comenté, ¿no? Es unificar este proceso de detección y respuesta a través de la plataforma de ¿cómo se llama? Microsoft Defender, ¿no? Y que esto nos ofrezca una visibilidad completa para poder identificar los diferentes vectores de amenaza que pueda tener este vector en particular, que es el del endpoint, ¿no? Y que esto nos permita, junto con Microsoft y las organizaciones, pues aprovechar y entender cuáles son todas esas técnicas y cuáles son esas medidas rápidas que hay que tomar en consideración para poder anticiparse a diferentes amenazas que se puedan estar generando. Por ejemplo, movimientos laterales, ya sea conexiones hacia redes command and control, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo funciona todo este proceso, ¿no? Básicamente tenemos una revisión inicial de una alerta que básicamente se va a enviar hacia todo nuestro ecosistema y a partir de ahí ya a través de nuestro enfoque pues empieza a revisar telemetría, las alertas en busca de comportamientos o características de los diferentes atacantes. Perdón, por supuesto desde el punto de vista, es que estoy mal de la garganta, disculpen. Desde el punto de vista de la información, del contexto que se está analizando, pues se estarán investigando pues los diferentes alertamientos y eso pues va a determinar la forma de poder ir buscando proactivamente
esos atacantes o esos activos que ya están comprometidos o esos intentos de poder afectar la operación del cliente, ¿no? Y por supuesto, todo esto va a estar apoyado a través de un grupo multidisciplinario donde se involucran investigadores, analistas de inteligencia, ingenieros de malware, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto, vamos a estar trabajando de la mano con nuestros proveedores o en este caso Microsoft y por supuesto el cliente para poder erradicar todos estos elementos que puedan afectar o interrumpir y poder pues determinar cuál es el proceso adecuado para poder hacer los elementos de escalación y coordinación para poder tener una respuesta que nos permita obviamente reducir el impacto comercial de un posible incidente, ¿no? Entonces, a 33,000 pies de altura, así es como el proceso va a funcionar, ¿no? Y que ustedes puedan entender un poco todos esos pasos y todos esos elementos adicionales que van a estar. Ahora, una vez que se empiece a enriquecer, digamos, a través de las diferentes alertas con los contextos, pues obviamente la inteligencia pues empieza a tomar un elemento importante, ¿no? Donde básicamente nosotros vamos a estar nutriendo o nos vamos a estar nutriendo con diferentes fuentes de inteligencia, ¿no? Basadas en brechas, sobre ejercicios de respuesta a incidentes que nosotros hacemos, basados en el adversario, cómo nosotros perfilamos y recopilamos información de todos los adversarios o los atacantes que hay y que están ejecutando actividades dentro del Deep Web y el Dark Web, ¿no? Basada en la operación, hoy día, por ejemplo, para que tengan una idea, nosotros procesamos más de 99 millones de eventos al año, ¿verdad? A través de toda esta operación. Y basada en la tecnología, pues esto nos permite poder procesar entre 50,000 y 70,000 eventos maliciosos por hora, ¿no? Y, y esto es uno de los aspectos importantes de lo que nosotros junto con Microsoft podemos ayudar a, a proteger este vector en particular. Otro de los aspectos es exponer al adversario. ¿A qué me refiero aquí? Vamos a ver, dentro del proceso de caza, pues es un proceso que se hace de forma proactiva, ¿no? Para poder recopilar, perdón, grandes cantidades de datos para poder hacer investigaciones enfocados en alguna actividad específica, ¿no? Y aquí, obviamente, digamos, el objetivo es ir teniendo ese conocimiento del atacante, tratar de entender a través de indicadores de compromiso o alguna técnica que esté mapeada dentro de Mitre que nos permita poder tener este tipo de hallazgos de más alta fidelidad, ¿no? Y el mezclar todo esto pues nos ayuda mucho a entender la postura, a entender el tipo de actividad que se está relacionando. Entonces, muchos de los procesos de búsqueda que va a proporcionar toda esta plataforma es quién, o sea, qué actor de amenaza está asociado con esa actividad, el qué, cuál es la actividad, dónde, cuál es la fuente para poder analizar esa actividad, cuándo fue que se dio, en qué hora, fecha y por qué, cuál es la amenaza y la inteligencia relevante que esto puede llegar a tener, ¿no? Si es algo que se está replicando a nivel global o ha habido alguna actividad inicial que no ha sido identificado a nivel global. Entonces, todo esto nos permite poder entender y exponer toda esta información de los adversarios, ¿no? El otro aspecto tiene que ver con la capacidad del análisis y identificación para poder validar
que estas alertas pues sean o tengan alguna característica o algún nivel o categorización, esa es la palabra correcta, de prioridad, ¿no? Y dependiendo del impacto de la amenaza, esto pues obviamente nos ahorra tiempo y recursos, ¿no? Para poder realmente entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y, y por supuesto, una vez que ya tengamos pues una respuesta a la información que hemos estado recolectando, mayor contexto, recuerde que entre más contexto yo tenga, mejor forma yo puedo responder, ¿no? Entonces aquí poder tener toda esa información y empezar a acelerar esos procesos de contención y poder obviamente proteger esos activos críticos que ya están comprometidos, continuar evaluando el alcance y las capacidades operativas del atacante y así como poder anticipar su próximo movimiento, ¿no? Y finalmente, pues Managed Defense nos ayuda a evitar el costo de una respuesta a incidentes completa, ¿no? O sea, aquí vamos a tratar de buscar elementos de forma proactiva para poder aprovechar esa expertise que tenemos, esas fuentes o esas diferentes fuentes de información de inteligencia, que esto pues pueda minimizar ese tipo de incidencias que se pueda llegar a tener, ¿no? Ahora, ¿cómo es la arquitectura, no? Por supuesto, la arquitectura cuenta con varios elementos, ¿no? Por supuesto, hoy día utilizamos plataformas nuestras, los diferentes vectores que tenemos, ¿verdad? Pues aquí a través de diferentes procesos de inteligencia artificial, correlación de datos, relaciones con múltiples fuentes de inteligencia, visibilidad, por supuesto, que nos permite pues tener una mejor conectividad de efectividad, en términos de efectividad, entre las tecnologías y obviamente el expertise. Y por supuesto, todo lo que las implicaciones puede llegar a generar con el objetivo de ir reduciendo estos tiempos, ¿no? Y los tiempos de permanencia que de repente puede llegar a tener un atacante dentro de la infraestructura de un cliente, ¿no? Y, y por ejemplo, una de las fortalezas importantes que vamos a tener aquí es poder concatenar diferentes elementos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, proteger y defendernos en minutos, poder tener una implementación fácil, sencilla. La caza proactiva de amenazas, aquí básicamente es pues obviamente utilizar Mitre, por ejemplo, como referencia para poder adaptar estos comportamientos en tiempo real. Los expertos dedicados, obviamente el tener un equipo multidisciplinario eh, a disposición de nuestros clientes, pues obviamente permite aprovechar toda esta fuerza. La inteligencia, las cuatro fuentes de información que tenemos, que obviamente nos permite poder tener una mejor forma de visualizar la detección y una respuesta efectiva. Aprovechar las inversiones existentes, en este caso obviamente toda la plataforma de Microsoft Defender, ¿verdad? Es bien importante. Y por supuesto, pues una respuesta acelerada, ¿no? En caso de investigaciones exhaustivas, perdón, que se requieren para poder tener más detalle de lo que está sucediendo dentro del proceso. Ok, ahora, adicionalmente hay otros elementos que pueden ser integrados dentro de toda esta estrategia, ¿no? Por ejemplo, el tema a nivel de la red, ¿verdad? Que nos permite poder identificar, pues, comportamientos en esta capa y poder identificar amenazas que busquen evadir controles, amenazas que intenten hacer movimientos laterales, por ejemplo.
Otro de los componentes, otro de los vectores tiene que ver con el correo electrónico. Recordemos que el correo electrónico, estadísticamente hablando, se habla que es el vector que el 92% de los ataques utilizan este vector en particular. Entonces aquí básicamente el poder obviamente identificar estos tráficos maliciosos, pero también la suplantación de identidad es otro elemento importante, ¿no? El tema de la nube, por supuesto, el poder gestionar y tener visibilidad sobre cumplimientos, sobre otros elementos que nos permitan entender de una forma más nativa la actividad de estos, ¿cómo se llama? De estos servicios dentro de los diferentes microservicios que tenemos dentro de la nube, ¿no? Por supuesto, el poder tener o expandir una visión más general para entender cómo tomar control de cualquier incidente desde una alerta hasta entender cómo yo puedo repararla. Este es un tema bien interesante, ¿no? Porque hoy día, pues obviamente el uso de herramientas de colaboración, en este caso como Teams, ¿no? Pues son muy utilizadas para comunicar y enviar información, acceder a información, compartir información, ¿no? Y por supuesto, al utilizar ya sea archivos, ya sea enlaces, pues obviamente son las vías por las cuales pues los tráficos maliciosos empiezan a propagarse dentro de una infraestructura. Entonces, poder hacer análisis estáticos, análisis dinámicos, aprendizajes automáticos para poder realmente entender que lo que se está compartiendo no tenga ningún impacto en afectación de algún proceso o en la materialización de una propagación de un tráfico malicioso, ¿no? Por supuesto, el poder contar con una plataforma que nos permita y de tener las evidencias necesarias para poder medir, gestionar y mejorar la eficacia de los diferentes controles de seguridad que tenemos, ¿no? Es una capacidad que nos permite de una forma más cuantificable y métricas, utilizando a través de métricas, poder entender si realmente los controles que hay definidos para proteger los diferentes activos realmente están haciendo lo que deberían de hacer. Para ponerlo en un tema bien sencillo, ¿no? Por supuesto, la inteligencia, esto pues va a aumentar las capacidades hacia las organizaciones en términos de poder tener información sobre elementos de contexto de ese atacante, elementos de la visión que tiene ese atacante, elementos de las técnicas, de las tácticas, cuáles son ¿cómo se llama? Los vectores, perdón, las verticales en las cuales pues ellos construyen sus elementos y que esto pueda permitir crear estas defensas totalmente proactivas, poder priorizar las alertas y poder tener una mejor respuesta ante incidentes. Ahora, ya para ir concluyendo un poquito y abriendo los espacios de preguntas si es que tienen, esta es una arquitectura referencial, ¿no? Donde pues se describe todos los diferentes componentes dentro del ecosistema de Microsoft, ¿no? Y donde pues hemos mapeado cada uno de los elementos que hoy día entendemos que pueden ser parte pues fundamental de toda esta cooperación que hoy día estamos realizando y pues trabajando en conjunto, ¿no? Donde cada uno de estos elementos pues nos permite mostrar dónde específicamente pues podemos ser ese apoyo importante, donde podemos ser ese complemento importante, donde podemos ser esta capa adicional donde podamos pues distribuir nuestra inteligencia, nuestra experiencia y nuestro ecosistema
en pro de proteger toda la información crítica que obviamente opera dentro de toda la infraestructura, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo pues es una forma integral donde ustedes pues pueden visualizar pues la inserción que tenemos y lo que nos permite obviamente poder eh, fortalecer esta relación de cooperación, diría yo, ¿no? Que tenemos hoy día dentro de toda esta plataforma de, ¿cómo se llama?, de Microsoft, ¿verdad? Donde básicamente estamos integrando inteligencia, donde estamos integrando el expertise a través de los 3 servicios que hablamos, obviamente a nivel de ecosistemas, poder proteger pues los diferentes vectores, llámese el vector de correo electrónico, llámese el vector del endpoint, llámese el vector a nivel de la nube, y cómo esto pues puede estar concatenado a través de servicios como Managed Defense, que lo vimos, y que esto pues nos permita entender cuál es ese nivel de efectividad que estamos teniendo dentro de nuestra arquitectura en general, ¿no? Eh, Como dijo Henry Ford, muchos de ustedes lo recuerdan, si todos avanzamos juntos, el éxito se cuida solo. Entonces, quiero ir finalizando con esa frase, porque en realidad cuando hablamos de proteger los negocios o las relaciones de los negocios es sólida cuando pues nos juntamos, ¿no? Y eso ayuda a tener éxito, la confianza, la cooperación, los socios adecuados, se puede generar mayores beneficios, ¿no? Nos puede ayudar a minimizar esos grandes desafíos que se puedan lograr, ¿no? Y en este caso, pues lo que estamos haciendo en conjunto con Microsoft y FireEye, pues obviamente nos permite poder obtener pues resultados pues satisfactorios y resultados preponderantes buscando aquellos elementos donde queremos que las operaciones de las organizaciones se mantengan lo más disponible posible, que evitar que la información crítica que manejan las organizaciones sea expuesta, sea sustraída, sea robada, ¿no? Y que estos pues adversarios o grupos de delincuentes pues la puedan utilizar para otros fines, ¿no? Y el otro aspecto interesante es cómo pues que esto sea una inversión a largo plazo, que sea totalmente escalable, que se pueda adaptar dinámicamente hacia todos estos cambios y hacia toda esta evolución que se está generando, ya sea con conceptos como transformación digital o conceptos como la nueva era digital, ¿no? Que poco a poco, pues obviamente a raíz del contexto que estamos viviendo, pues diría yo que paulatinamente ha acelerado ciertas formas de cómo las organizaciones están haciendo su trabajo y cómo las personas están haciendo su trabajo. Entonces, en este orden de ideas, pues esto era un poco lo que queríamos comentar. No sé si hay alguna pregunta en el chat Sí, o Stephen, algo. muchas gracias. Si quieres te leo y tú nos ayudas. Bueno, Claro. Marcos nos pregunta, ¿cómo se integra con ATP de Microsoft? ¿Se acopla antes o después del flujo de revisión? Muy buena, muy buena pregunta. Vamos a ver, si lo miramos en términos de poder gestionar y detectar, lo que va a suceder es que vamos a recibir todo ese contexto de APT de Microsoft y lo vamos a mapear con el proceso que nosotros tenemos. Entonces vamos a tener
mayor veracidad o una mayor certeza del comportamiento de ese tráfico, ¿no? Entonces, no es que uno va a estar primero que el otro, sino que va a ser un complemento para poder tener un mejor proceso de certeza. Ahora, eso es en el caso del servicio, pero también en el caso de que haya que coexistir, pues pueden coexistir directamente y poder ya definir cuál es el orden específico que quiera que ejecute, sea Microsoft primero y luego nosotros. Entonces, en esos dos contextos es donde, digamos, opera esto en particular. ¿Ok? Listo, Stephen, muchas gracias. Tenemos otra. Ajá. Dice, para implementar se puede realizar de forma paulatina, que solo se aplica a grupos de usuarios antes que se aplique a toda la organización. Sí, totalmente. O sea, esto puede ser totalmente escalable, puede ser definido por niveles de prioridad de acuerdo a la organización, y poderlo pues desarrollar en una hoja de ruta sin ningún problema. Listo. No tenemos más preguntas. No sé si de pronto tienen alguna otra inquietud. Digamos que nos quedan 5 minuticos. Entonces, pues esperamos si de pronto tienen alguna pregunta adicional. Claro, con mucho gusto. Claro que sí, Marcos. Bueno, digamos que lo que puedes hacer es, si quieres, yo ahorita tomo tu dato y dependiendo a la región que pertenezcas, te voy a enviar el contacto de la gerente de producto de ese país para que hable contigo y te puedan apoyar con esta oportunidad que tienes. Bueno, Stephen, tenemos otra pregunta. En caso de ataque, ¿la remediación es en tiempo real? Sí, por supuesto. O sea, vamos a ver. Y esto hay que entenderlo. Por supuesto que cuando se detecta un compromiso, pues obviamente el tiempo es fundamental y tratamos de erradicar ese proceso. Más sin embargo, en paralelo, como investigadores, tenemos que entender si ese compromiso se ha extendido o no se ha extendido, ¿verdad? Entonces, puede hacer que la respuesta, claro, puede ser sí, pero depende de ese nivel de extensión que pueda llegar a tener. Aquí lo importante es que una vez identificado un compromiso, tenemos que determinar el alcance de ese compromiso. Entonces ahí es donde básicamente nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de que a lo mejor la amenaza vino de otro vector, de otro elemento, de otra red, de otro contexto que a lo mejor no había sido identificado previamente, ¿verdad? Entonces, así es como realmente, digo yo, a 33.000 pies de altura va a ir funcionando. Por supuesto, vamos a ir conteniendo, pero el tema aquí es entender cuál es la causa raíz de esa situación y cómo ese compromiso se está expandiendo. Entonces, obviamente, ya ahí va a intervenir una serie de elementos y de visibilidad que podamos llegar a tener. Entonces, es bien importante ahí, por ejemplo, la interacción con el cliente para poder realmente expandir todo ese proceso. ¿Ok? Perfecto, gracias. Aquí tengo a Alejandro que tiene la mano levantadita, te va a quitar el mute para que puedas em, hablar y preguntarle lo que necesitas. Dame un segundo. Listo, Alejandro, si quieres te puedes quitar el mute y puedes preguntar. Una consulta que muchas veces tenemos con muchos de nuestros clientes, ¿de acuerdo? Hablamos efectivamente de herramientas de inteligencia, creo que la industria, te diría, de forma global se ha orientado efectivamente muchos fabricantes a
de alguna manera a ir inventariando muchísima información y proveyendo efectivamente de información e inteligencia a muchas organizaciones. Cuando hablamos de contención y en particular que el objetivo final es la vuelta digamos, a la operatividad normal, hablamos de información confidencial, hablamos de activos críticos. ¿En qué momento, digamos, durante este proceso de los servicios que se proponen, hay un levantamiento claro para que haya un entendimiento completo de la realidad de operación de los clientes? Más allá de proveer digamos, de herramientas, de inteligencia, ¿en qué momento, como sabemos, la priorización de la puesta en producción o de la vuelta a la normalidad requiere de poder identificar qué servicios dentro del cliente, qué activos dentro del cliente, qué información es importante para poder priorizar esa vuelta a la normalidad? ¿Cómo es abordado digamos, ese tema desde la perspectiva de los servicios que ustedes están proponiendo? Mira, y es muy buena pregunta, porque por ejemplo, entre más nos enfoquemos en procesos proactivos, creo que para todos es mejor. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros damos de alta un cliente, tratamos de hacer un ejercicio donde podamos nosotros, digamos, entender a nivel general todo el proceso, ¿verdad? Situaciones que puedan ser utilizadas por un compromiso, ¿ok? Eso obviamente nos va a facilitar o nos permite reducir cuando se ejecuta un compromiso. Si eso no se da, pues efectivamente, como usted menciona, si hay algún compromiso, pues obviamente dentro de las diferentes tareas hay que empezar a recolectar y a entender todo ese proceso de compromiso que se está generando. Y necesitamos entender qué otros elementos están involucrados, cómo se dan los diferentes flujos de procesos, etcétera. Entonces, digamos que eso es parte de lo que nosotros proactivamente hacemos. Incluso cuando nosotros identificamos algo anormal, nosotros proactivamente empezamos a hacer esa investigación y esa investigación va a implicar ese tipo de situaciones. Entonces, nosotros le proponemos a los clientes pues tener digamos, esa actividad previa, más no es requisito para poder iniciar el proceso, pero el cliente logra entender que ese tipo de situaciones nos puede facilitar la reducción de tiempos cuando esto sucede. ¿Me explico? Sí, mira, bueno, ok, entonces debo de entender que hay unos servicios previos, llamémoslos de staging, donde vamos a sentarnos con el cliente, entender su ecosistema, entender cuáles son sus activos críticos, cuáles son sus servicios críticos, para en el momento de que hay un evento, nosotros podamos priorizar, alineados, te diría yo, digamos, con todo lo que podría ser su readiness de respuesta a incidentes, qué servicio es prioritario sobre cuál, qué activo es prioritario sobre cuál, para poder, de alguna manera, minimizar el tiempo tiempo caído de los servicios, ¿correcto? Correcto, correcto. Ok. Eso ocurre, digamos, en una etapa preliminar, ¿en qué servicio? Donde se dice, bueno, vamos a mapear con claridad qué es importante para usted y que cuando algo ocurra, pues prioritariamente esos van a ser los servicios que pondremos de vuelta a producción una vez pasado los procesos de contención y estemos preparándolos para la vuelta a la normalidad. ¿Correcto? Sí, totalmente. De hecho, esa es la primera actividad, ¿verdad? Porque Ok, perfecto. obviamente, sí, obviamente lo que no queremos es que esa actividad se convierta prioritaria cuando ya suceda el compromiso. Ok, sí, fíjate, yo traslado esto porque hay mucha frustración cuando ocurren los eventos, de que Claro. independientemente de que podamos identificar, de que podamos efectivamente aislar, contener, etcétera, etcétera, la vuelta a la normalidad se vuelve muy confusa porque muchas veces esa interacción o ese entendimiento entre el proveedor de servicios, para llamarlo de alguna manera, y la organización
no están claros. Si primero es el Internet Banking, para decir qué tontería, o primero es la red de cajeros, o si primero es efectivamente las actividades de las sucursales, qué sé yo. Entonces, en algún momento como que se pierde esa prioridad y en vez de hemos economizado tiempo, hemos integrado ahora un caos más porque hay que coordinarlo con un tercero que no conoce de mi organización. Y entonces me hace mucho sentido. Me hace mucho sentido lo que tú dices de que eso debe ser una etapa inicial de entendimiento digamos, de las prioridades y servicios críticos del cliente. Perfecto, no, esa era mi duda. Muchas gracias. Perfecto, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias a todos. No hay más preguntas, Stephen. Muchas gracias a ti, muchas gracias a los asistentes, pues por su tiempo y su dedicación. Espero los podamos apoyar con oportunidades que se vayan generando en el camino. Como saben, en cada territorio, en cada región pueden encontrar a su gerente de producto. Igualmente, Stephen está para apoyarnos en lo que necesitemos. Entonces, muchas gracias nuevamente y estamos para ayudarlos en licencias online. Un abrazo y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias.